Bienvenidos a nuestro relato detallado de la Guerra Fría, un período de tensión política y rivalidad militar que existió entre el bloque comunista, liderado por la Unión Soviética, y el bloque democrático occidental de naciones, sobre todo Estados Unidos y sus aliados. La Guerra Fría, a diferencia de las guerras tradicionales, se caracterizó por conflictos más sutiles que no estallaron en batallas a gran escala, sino que se desarrollaron en operaciones encubiertas, guerras por poderes y una carrera armamentista continua que dominó la política global y las relaciones internacionales durante casi medio siglo. La génesis de la Guerra Fría se remonta a las secuelas inmediatas de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de estar aliados en la lucha contra la Alemania nazi, las diferentes ideologías e intereses nacionales de los antiguos aliados sembraron semillas de desconfianza y rivalidad. Esta divergencia se vio agravada por la situación política en Europa y Asia, donde la Unión Soviética y Estados Unidos emergieron como las fuerzas predominantes en los hemisferios oriental y occidental, respectivamente. El comienzo de la Guerra Fría suele estar marcado por el discurso del telón de acero pronunciado por el entonces primer ministro británico, Winston Churchill, en marzo de 1946. En este discurso, Churchill pintó un panorama sombrío de Europa, que había sido dividida por una cortina de hierro que separaba la Europa oriental comunista del occidente capitalista. Esta descripción solo sirvió para aumentar la creciente tensión entre los antiguos aliados. El quid de la Guerra Fría fue el conflicto ideológico entre comunismo y capitalismo. Estados Unidos, como líder del mundo capitalista, creía en la ideología de la libertad individual, la propiedad privada y los mercados abiertos. Por el contrario, la Unión Soviética, como defensora del comunismo, creía en la propiedad común, una economía de planificación centralizada y un Estado de partido único. Estas ideologías en conflicto estuvieron en el centro de una serie de conflictos y crisis como el bloqueo de Berlín, la Guerra de Corea, la crisis de los misiles cubanos, y el surgimiento de la política de contención, que guió la política exterior estadounidense durante gran parte del siglo XIX. Guerra Fría. Esta política buscaba impedir la expansión del comunismo a nuevas naciones y, si ya se había arraigado, utilizar todos los medios necesarios para revertirlo. Las tensiones entre Estados Unidos y la URSS aumentaron a medida que ambos países, junto con sus respectivos aliados, competían por la supremacía de sus ideologías en el escenario internacional. Esta lucha no se limitó simplemente a los ámbitos de la política y la diplomacia, sino que también se extendió a la esfera cultural, dando lugar al fenómeno a menudo denominado Guerra Fría cultural. Las lecciones de la Segunda Guerra Mundial tuvieron un profundo impacto en las políticas exteriores de ambas superpotencias. Para evitar más guerras mundiales, se hicieron esfuerzos significativos en la creación de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, donde las disputas entre los Estados miembros puedan resolverse sin recurrir a la guerra. A pesar de esto, la ONU en ocasiones pareció impotente debido a los constantes estancamientos del Consejo de Seguridad, que a menudo ocurren debido a la rivalidad ideológica de los miembros permanentes, Estados Unidos y la URSS. El despliegue y la proliferación de armas nucleares plantean una amenaza importante a la seguridad y la paz. El desarrollo de bombas atómicas por parte de Estados Unidos en 1945, y la Unión Soviética en 1949 reforzó aún más el miedo al holocausto nuclear, y la disuasión se convirtió en una parte central de las estrategias militares de ambos lados. La crisis de los misiles cubanos de octubre de 1962 es quizás el acontecimiento más peligroso de la Guerra Fría. El descubrimiento de misiles soviéticos en Cuba, a solo 90 millas de las costas estadounidenses, conmocionó a todo el mundo. Durante 13 días desgarradores, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear hasta que prevalecieron cabezas más frías, y se llegó a un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La carrera espacial, otra faceta de la Guerra Fría, fue la competencia por la supremacía en la exploración espacial. Nació de motivos políticos y orgullo nacional irónicamente, sus raíces se remontan a las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, cuando tanto Estados Unidos como la Unión Soviética fueron receptores de tecnología avanzada de cohetes alemana. El primer gran evento de la carrera espacial fue el lanzamiento del satélite soviético Sputnik en 1957. Esto requirió que Estados Unidos destinara más recursos a su propio programa espacial, lo que llevó al compromiso del presidente John F. Kennedy en 1961 de llevar un hombre a la Luna dentro de una década. El Apolo 11, con Neil Armstrong y Buzz Aldrin, finalmente logró esto en 1969, marcando la cima de la carrera espacial. A lo largo de la Guerra Fría, estallaron numerosas guerras por poderes en diferentes partes del mundo. La Guerra de Corea, 19.501.1953, y la Guerra de Vietnam, 19.551.1975, son las más destacadas. Estas guerras calientes que se libraron según líneas ideológicas provocaron un inmenso sufrimiento humano y, en ocasiones, acercaron peligrosamente al mundo al conflicto directo entre las superpotencias. Además de estos, hubo muchos otros conflictos y crisis menores, la mayoría de los cuales fueron consecuencias directas o indirectas de la rivalidad entre las superpotencias.
A menudo, estas crisis se gestionaron a través de diplomacia clandestina, acuerdos de control de armas y períodos de distensión, donde ambas partes intentaron reducir su confrontación militar y política. Las rupturas en el orden bipolar comenzaron a mostrarse en la década de 1970. Estados Unidos y la URSS entablaron un diálogo y una colaboración, derrotaron al enemigo común, la Alemania nazi y Japón, respectivamente, y fue posible desviar el camino mutuamente destructivo por el que estaban empleando la política de distensión. En última instancia, esto condujo al estancamiento económico a largo plazo de la URSS, que minimizó su capacidad para proyectar poder e influencia a nivel mundial. Con el ascenso de Mikhail Gorbachev en 1985, la URSS intentó un cambio transformador en las relaciones internacionales con su política exterior de nuevo pensamiento. Las ideas clave detrás de esta política fueron la coexistencia mutua y la seguridad, que presagiaron el fin de la Guerra Fría. Las cumbres y los avances de Reagan y Gorbachev fueron testigos del fin de la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín en 1989, y la eventual disolución de la Unión Soviética en 1991. El fin de la Guerra Fría presentó un nuevo orden mundial. Estados Unidos surgió como la única superpotencia, un mundo unipolar. Fue un período de gran euforia para las democracias occidentales que celebraron el triunfo del capitalismo sobre el comunismo. Por el contrario, marcó el final de una era para muchos países individuales y movimientos de liberación que vio el colapso de la Unión Soviética y, posteriormente, la desintegración de los estados socialistas en Europa del Este. La Guerra Fría dejó una huella indeleble en la política global y las relaciones internacionales. A medida que atravesamos el panorama de las relaciones internacionales actuales, vemos los ecos de la Guerra Fría en las rivalidades geopolíticas, las hostilidades persistentes y la búsqueda en constante evolución de un equilibrio de poder. Además, las estrategias, alianzas e instituciones que surgieron durante la Guerra Fría todavía desempeñan un papel importante en la configuración del mundo actual. Sin embargo, el colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría no señalaron el fin del conflicto y la competencia. Por el contrario, la era posterior a la Guerra Fría se ha caracterizado por complejos conflictos regionales, el surgimiento de actores no estatales y nuevos desafíos de seguridad que exigen nuevas respuestas y soluciones innovadoras. A falta de un gran adversario único, la comunidad internacional ahora enfrenta una infinidad de desafíos, desdibujando las líneas entre la guerra tradicional y las nuevas formas de amenazas. A través de estos cambios significativos, la Guerra Fría sigue siendo un estudio importante para cualquier persona interesada en la dinámica de poder global y en comprender las causas profundas de las disputas internacionales. Fue una guerra de ideologías, una guerra de palabras, una guerra de nervios y, en ocasiones, una guerra que amenazaba con calentarse y envolver al mundo en un infierno nuclear. Pero también fue una guerra que impulsó avances incomparables en ciencia y tecnología y abrió nuevas fronteras de realización y exploración humanas. En conclusión, con el fin de la Unión Soviética y los albores del siglo XXI, muchos esperaban haber visto lo último de un mundo dividido y un planeta en peligro. Sin embargo, la realidad del mundo globalizado en el que vivimos hoy es cada vez más compleja e interconectada. Si bien las rivalidades del pasado pueden haberse transformado en nuevos y variados conjuntos de desafíos, las lecciones de la Guerra Fría siguen siendo tan relevantes hoy como lo eran hace más de medio siglo. A medida que avanzamos, es vital recordar que la resolución de cualquier disputa o crisis no depende únicamente de la fuerza o el posicionamiento estratégico. En un mundo globalizado, las acciones de una nación o grupo a menudo tienen consecuencias de gran alcance. Por lo tanto, la empatía, la cooperación y la búsqueda de puntos en común son tan importantes como el poder militar y los intereses nacionales para resolver los desafíos internacionales actuales y prevenir guerras futuras. A diferencia de incidentes pasados, donde el conflicto fue claro y las partes obvias, los conflictos actuales son multifacéticos, complejos e interrelacionados en una intrincada red de causa y efecto. Por lo tanto, más que nunca, es crucial que nos esforcemos por comprender las causas profundas, el contexto histórico y los aspectos humanos de estos conflictos, a menudo pasados por alto, si queremos encontrar soluciones duraderas y crear un futuro más pacífico y seguro. Aunque el concepto de una guerra que es fría hirviendo bajo la superficie en lugar de explotar en un conflicto abierto, puede parecer de otra época, la realidad es que las características distintivas de la Guerra Fría todavía resuenan hoy. La necesidad de una cooperación global para abordar desafíos comunes, las ideologías en competencia y la búsqueda interminable de poder e influencia son temas que continúan dando forma a nuestro mundo, y seguirán haciéndolo en lo que va del siglo XXI. Nacida de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, si bien fue un tipo de conflicto menos directo y visible, tuvo un impacto e influencia significativos en todo el mundo, dando forma a la política, la sociedad, la cultura y la economía internacionales. Fue un período de miedo y sospecha, de competencia y confrontación, pero también un período de innovación y descubrimiento, de alianzas e instituciones internacionales dedicadas a mantener la paz y la seguridad, y de personas valientes que se enfrentaron para desafiar el status quo. En las décadas siguientes, mucho ha cambiado. El surgimiento de nuevas potencias regionales, el advenimiento de la era digital, y los avances tecnológicos han transformado fundamentalmente nuestro mundo.
Sin embargo, los valores que surgieron y se solidificaron durante la Guerra Fría como esenciales para construir un mundo más pacífico el respeto por la soberanía de las naciones, la universalidad de los derechos humanos, el poder de la cooperación internacional, siguen siendo ciertos y son más imperativos ahora que nunca, y por lo tanto, debemos seguir aprendiendo del pasado, aprovechando las lecciones de la Guerra Fría desde el potencial destructivo de la rivalidad desenfrenada hasta los resultados positivos del diálogo y la cooperación. Mientras miramos hacia el siglo XXI y más allá, con todos sus desafíos y oportunidades, sigamos firmes en nuestra dedicación a construir un mundo que sea más abierto, más inclusivo y, en última instancia, más pacífico. La historia de la Guerra Fría puede darnos sabiduría, orientación y, lo más importante, esperanza para el futuro. No fue simplemente una lucha por el dominio entre dos superpotencias, fue un conflicto de ideas. Fue un punto de inflexión, una batalla del siglo XX que parece dar forma al siglo XXI. Fue una cuna de lecciones que ilustraban las devastadoras consecuencias del poder desenfrenado, y el potencial de progreso cuando las naciones trabajan juntas. La tarea de mantener la paz en estos tiempos turbulentos es grande. De hecho, los desafíos son muchos, pero los valientes adversarios de la Guerra Fría nos enseñaron una cosa, que cuando surge la necesidad, el espíritu humano puede superar las adversidades más profundas. Hoy, mientras estamos al borde de posibles nuevos enfrentamientos, las lecciones de la Guerra Fría sirven como un llamado urgente para que trabajemos colectivamente para garantizar que prevalezca la paz. En última instancia, más que una historia de división y rivalidad, la Guerra Fría es un testimonio de la resistencia y la resiliencia humanas. Al reflexionar sobre este periodo de la historia, debemos prestar atención a las lecciones que ofrece. Deberíamos aspirar a construir un futuro en el que el entendimiento mutuo prevalezca sobre la desconfianza, la cooperación sobre la confrontación y la paz sobre la guerra. Al hacerlo, no solo imaginamos un mundo diferente, sino que nos comprometemos a crearlo. Cerramos nuestra narrativa con una simple verdad: la única manera de honrar los sacrificios del pasado es construir un futuro en el que esos sacrificios no hayan sido en vano. Esto significa mirar a nuestra humanidad compartida como la guía definitiva para dar forma al orden mundial, a pesar de las rivalidades. La tarea no es fácil, pero como dice el refrán, de las cenizas frías se despertará un fuego, brotará una luz de las sombras. Ahí reside nuestra esperanza. A medida que el mundo continúa evolucionando y lidiando con nuevos desafíos, recordemos las conmovedoras palabras de John F. Kennedy: la humanidad debe poner fin a la guerra antes de que la guerra ponga fin a la humanidad. La Guerra Fría sirve como un crudo recordatorio de los peligros de una escalada desenfrenada. Siguiendo sus lecciones, podemos trabajar para crear un mundo de paz, prosperidad y cooperación, libre del espectro de conflictos globales y destrucción nuclear.